Volvimos, fueron unos segunditos más, pero estuvo linda la música. Mañana 3 de julio es el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Así que para el segmento ambiental del programa tenemos un invitado que nos hablará del impacto ambiental de los plásticos. Nuestra tercera entrevista entonces es con el ingeniero José Picone, director ejecutivo de CAIRPLAS, que es la Cámara Argentina de la Industria de Reciclados Plásticos. Bienvenido al programa, José. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Carolina? Un gusto en conocerte por este medio y gracias por llamarnos. No, por nada, gracias por darnos un ratito de tu tiempo y compartir con nuestros oyentes algo sobre el tema de plásticos, sobre todo su relación con el ambiente, ¿no? El impacto ambiental de los plásticos. Pero primero quiero que nos cuentes cómo y o cuándo se creó la Cámara. La Cámara se creó hace 12 años por la iniciativa de un grupo de empresarios, que bueno, son todas empresas nacionales, empresas pymes, Sí. más grandes o más chicas, pero pymes al fin, comprometidos con el medio ambiente, ¿sí? Sí. Y viendo justamente cómo se podía solucionar el impacto negativo que tienen los plásticos, ¿no? Aparte de todos los beneficios que tienen en el uso diario, Ajá. bueno, tienen también un impacto negativo. Entonces, dijeron, bueno, ¿cómo podemos solucionar este impacto? Y así fue que dijeron, bueno, vamos a empezar a recuperar el valor de esos residuos a través del reciclado. Bueno, y se juntaron y formaron la Cámara, en la cual estamos trabajando ya, hace 12 años y trabajando mucho. Qué bueno. Bueno, contanos, ¿qué clase de plástico existen? ¿Cómo es el proceso de reciclaje? Está bien. Ante nada quería hacer una acotación con respecto al tema prohibición. Nosotros, desde la industria estamos en contra de todo tipo de prohibición. ¿Sí? Sí. Por supuesto, habrá excepciones como en todo, ¿no? Sí. Pero creo que lo que tenemos que apuntar es saber dentro de los ODS, el ODS 11, que es el consumo y producción responsable. Sí. Creo que ahí tenemos que focalizar y hacer todos nuestros esfuerzos para que tanto el consumo como la producción de todo tipo de productos sea responsable, ¿sí? Bueno, a propósito de tu comentario, entonces, vuelvo a lo que fue mi introducción de la referencia a la efeméride de mañana, ¿no? El Día Sí. Libre de Bolsas de Plástico. Nosotros justamente en la ciudad prohibimos las bolsas plásticas, Sí. ¿no? En supermercados, hipermercados. Por lo que entiendo, entonces, ustedes desde la Cámara, ¿o es tu posición personal que están en contra de esa prohibición? ¿O lo hubieran hecho a ver, distinto? si querés, bueno, si tengo tiempo hago un poquito de historia con respecto a eso. Sí. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había formado una comisión multidisciplinaria para estudiar el tema bolsas de plástico. Sí. ¿Sí? Y trabajamos, yo creo que durante 3 años por lo menos, reuniéndonos todos los meses, no solo la industria, sino también la academia, la industria recicladora, los recuperadores urbanos llamados comúnmente cartoneros, sí, todos involucrados en eso. Y la conclusión de la comisión fue que no había que prohibirlas, que había que reciclarlas, ¿sí? Sí. Porque todos los productos plásticos son reciclables, ¿sí? Entonces hay que usarlos porque son muy beneficiosos, pero hay que gestionar bien los residuos, ¿sí? Entonces, bueno, después de ese trabajo que se presentaron, por supuesto, las conclusiones, después nos encontramos con la sorpresa de se prohibieron. Bueno, está bien, no, digamos, seguramente el gobierno tendrá más elementos de juicio por ahí que nosotros o que esa comisión que habíamos trabajado para tomar esa decisión, ¿no? Pero vemos que en otros municipios, yo vivo en Vicente López, en otros municipios no se prohibieron, pero sí se cobran, por ejemplo, en los supermercados, ¿sí? Claro. Con lo cual, digamos, uno se hace más responsable, digamos, del consumo. Es decir, bueno, si me cuesta, consumo menos, ¿no? Pero bueno, son distintas políticas, ¿no?
Así que bueno, sí, igual tan desacertado no fue porque realmente hubo una, no digo una transformación cultural porque no fue tan intenso, pero sí cambiamos la forma en la que vamos a hacer las compras. O sea, ahora todo el mundo lleva su bolsa y eso definitivamente que es una contribución. Es cierto que pasa esto de que si uno va a un chino o a algún otro lado, bueno, se olvidó la bolsa, lo pagás y te dan una bolsa igual, pero creo que en líneas generales el impacto fue positivo, ¿no? Bueno, está bien. Pero es cierto que por eso preguntaba si era una posición de la Cámara o una posición personal. Mi postura personal es que me gusta ver la gente ir con la bolsita de tela o de plástico, no de un solo uso. Pero me parece muy bien esos cambios de hábitos porque, bueno, llevan mucho tiempo y bueno, y hay que acostumbrarse así a hacerlo, ¿no? Así como la separación de los residuos reciclables en nuestros hogares, ¿no? Exacto. Son cosas que durante años no lo hemos hecho y nos cuesta cambiar ese hábito. Muy bien, entonces podemos volver a la pregunta que de la clase de plásticos, así no es que nos tenés que dar una clase, pero contanos qué variedad de plásticos existen en el mercado, cómo los distinguimos o reconocemos y cómo se reciclan. Correcto. Mira, la cantidad de plásticos que hay es inmensa. ¿Sí? Hay algunos que son los más comunes, ¿sí? O que tienen mayor uso, sobre todo en el uso cotidiano, domiciliario, ¿sí? Entonces encontramos, por ejemplo, el PET, que son fundamentalmente las botellas de agua, botellas de gaseosa, ¿sí? Que bueno, en general es transparente o que se llama cristal o de algún color, ¿sí? Verde, azul, ¿sí? Bueno, ese es un plástico muy reciclable y que hay tecnologías para que pueda ser usado nuevamente en contacto con alimentos, ¿sí? Muy bien. Entonces, después hay otros plásticos, como por ejemplo el polietileno, que tiene muy diversas formas. Una de las formas son las bolsas, ¿sí? Son los films, ¿sí? Claro. Que también es absolutamente reciclable y bueno, hay muchas de las industrias socias de la Cámara que se dedican a reciclar bolsas plásticas. Pero también ese mismo film es el que se usa para, por ejemplo, envolver el pack de 6 botellas de gaseosa o 6 latas de cerveza. Bueno, ese film transparente es polietileno también y puede ser reciclado, ¿sí? Si vamos a otras áreas, también los hilo bolsa, por ejemplo, son de polietileno y también pueden ser reciclados. Hay otro tipo de polietileno que es el que se llama de alta densidad, que se usa para envases. Por ejemplo, un envase típico es el envase de lavandina, ¿sí? Ese amarillo, o también que se usa para envases de detergente, de shampoo, crema de enjuague, es el mismo material. Eso también es absolutamente reciclable. Otros materiales reciclables, por ejemplo, son los potes de yogur, de crema de leche, de queso crema, qué sé yo. Ese es otro plástico más, es poliestireno y también es reciclable. Otro tipo de poliestireno es lo que conocemos normalmente como telgopor, que es poliestireno expandido, que también es reciclable. O sea, son muy pocos los plásticos que no son reciclables. Eso te iba a preguntar, decime uno que no sea reciclable claramente. Claramente, las resinas epoxi. El Poxipol, por ejemplo, ¿sí? Que vos lo fabricás en tu casa mezclando 2 componentes y se queda rígido, queda duro. Bueno, eso no es reciclable. Muy bien. ¿Sí? Bueno. Ese es un ejemplo, hay algunos otros, pero son así, muy específicos, ¿no? Digamos, el gran desafío de la industria recicladora es cómo lograr, a partir de una serie de residuos que están mezclados, que están sucios, que hay de todo, lograr que de esa mezcla llegar a un producto que, como te decía hoy, pueda estar purificado y en contacto con alimentos, ¿sí? Digamos, para eso la industria recicladora tiene que invertir mucho en mucho equipamiento, en detectores para detectar tipos de contaminación o mezclas de plásticos y solucionar el problema en la línea, ¿sí? Son inversiones muy grandes y el proceso también es muy cuidadoso. Tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? Claro.
Pero bueno, en eso estamos, y el año pasado acabamos de hacer un estudio. Se reciclaron aproximadamente 260.000 toneladas de plástico en el país. Sí. Muy Lo bien. cual, bueno, tiene enormes beneficios, ¿no? La industria recicladora. Perdón, yo sigo hablando, vos si querés preguntarme algo, parame. No, sí, claramente. No, es que cuando me engancho escuchando. Después si no interrumpo, pero adelante, José. No, te decía, algunos de los beneficios Sí, de la industria recicladora. Bueno, es una industria que es de triple impacto, como se los llama normalmente, ¿no? sí, Tienen impactos, por supuesto, ambientales, porque hacen desaparecer los residuos para transformarlos en materia prima, sí. con lo cual van mucho menos residuos a los rellenos sanitarios o a los basurales, porque sabemos que en la realidad de nuestro país todavía hay muchos basurales, ¿sí? Sí. Se consume mucho menos energía en fabricar un material reciclado que un material virgen, ¿sí? Se emiten muchos menos gases de efecto invernadero, ¿sí? Entonces, todos esos son beneficios ambientales. Dentro de los beneficios económicos, Sí. La Argentina no es un país que se sustente en el consumo de plásticos, por lo cual tiene que importar algunos plásticos. Entonces, cada tonelada de plástico reciclado que se usa en el país es una tonelada menos que se importa. Claro. Inclusive hoy se están exportando materiales reciclados o productos fabricados con material reciclado, ¿no? Pensemos eso, que se exportan productos que fueron fabricados a partir de residuos, ¿no? Sí. Y por último, los beneficios sociales, que Exacto. Fundamentalmente es la mano de obra ocupada, ¿sí? Sí, el empleo. De esos 260.000 toneladas año que se reciclan, eso emplea aproximadamente 2.600 personas en la industria, como empleados en la industria recicladora, empleados en blanco, que pagan cargas sociales, etcétera, etcétera, ¿sí? Claro, qué bueno. Y luego la mano de obra indirecta, que es el triple, son cerca de unas 8.000, y después la mano de obra requerida para todos los recuperadores urbanos, ¿sí? Que era estimado, es muy difícil de estimar, pero estimamos que la parte que se ocupa del tema plástico son cerca de 50.000. Claro, así es. Bueno, en realidad no te quise interrumpir y de hecho No. esta era una de mis preguntas Bueno. antes, así que me la contestaste, porque te decía, sin reciclado no hay economía circular, y quería saber los beneficios justamente de la industria recicladora, así que ya los has mencionado creo que muy claramente, pero a propósito del listadito, en lo que tiene en el impacto ambiental mencionaste que requiere menos energía a partir de material reciclado que si fuera de cero, ¿no? Pero yo sé que es distinto en función de qué tipo de productos. El plástico, por ejemplo, comparativamente con el aluminio, tal vez no tenés la referencia de otros materiales, pero ¿cuánta menos energía o cuánto más importante es en el caso del plástico reciclar comparado con otros materiales? A ver, yo diría que no sé los números específicos comparando con metales. Sí, orden de magnitud. Exactamente, exacto, sí. Yo te diría, en términos generales, los metales requieren mucha energía, porque fundir un metal requiere grandes cantidades de energía. Sí. En cambio, fundir un plástico requiere mucho menos energía, porque los plásticos se funden a 100, 150, 200 grados. En cambio, para fundir un metal, a lo mejor tenés que superar los 1.000 grados centígrados, ¿sí? Claro. Lo que sí es importante, y esta es una información cierta, segura, basada en un estudio del American Chemistry Council, ¿sí? El Consejo de Química de Estados Unidos. Ellos hicieron un estudio muy profundo de cuánto es la energía que se necesita para fabricar, por ejemplo, una tonelada de polietileno y cuánto es la energía que se necesita para reciclar una tonelada de polietileno, ¿sí?
al fin y al cabo, en las dos líneas, el producto final es 1 tonelada de polietileno, ¿sí? Claro. Ahora, para fabricar 1 tonelada de polietileno virgen, ¿sí? Y este estudio está hecho desde la prospección en el terreno para ver si hay petróleo, cuánto consumo de energía, cuánto consumo de energía en la perforación, cuánto consumo de energía en el transporte, en la separación, en la refinería y en la industria petroquímica. Todo eso, supongamos que todo ese consumo nos da 100, bueno, para reciclar 1 tonelada de ese mismo material, ¿qué es lo que significa? Significa recorrer para recolectar los residuos y después el proceso de reciclado dentro de la industria, ahí se necesita 20. O sea que la diferencia entre un plástico virgen y un plástico reciclado es 80. El ahorro es el 80%. Hay que reciclar. Y bueno, reciclar, sí. y también necesito otro dato más, comparativamente o no tan comparativamente, pero tengo entendido que el plástico tiene como una capacidad limitada de ser reciclado. No sé si comparativamente con el vidrio o con alguna otra cuestión, pero ¿cómo nos posicionas al plástico en el tema de las posibilidades de reciclaje? Bien, sin duda que los plásticos van perdiendo algunas propiedades, ¿sí? Cuando se los va reciclando cada vez más. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, el que a lo mejor antes estaba usado para soportar algunos requerimientos, a lo mejor el material reciclado puede ser usado para soportar algo menos de requerimientos, punto uno. Punto dos, que normalmente no se usa 100% material reciclado en nada. Siempre el material reciclado se mezcla con material virgen. Entonces es muy difícil saber cuánto es que aguanta, digamos, claro, un material reciclado. Algo que te quería mencionar, que me parece muy importante, Carolina, es que dado que sinceramente y lamentablemente hay mucha gente que está reciclando material informalmente, sí, en negro concretamente, sí. Y eso genera justamente un material reciclado de pésima calidad, sí, claro, porque en general no cumplen todo lo que hay que cumplir. Bueno, nosotros hemos trabajado con el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y desarrollamos un protocolo, y hablábamos de protocolo ya hace 4 años, antes de la pandemia. Ahora todo el mundo habla de protocolo. Es un protocolo de calidad para la industria recicladora. Entonces nosotros con el INTI trabajamos y hemos desarrollado ese protocolo y tenemos un sello de calidad para la industria recicladora, para las que cumplen toda esa serie de requisitos que también están el trabajo registrado y el pago de impuestos y las habilitaciones, etcétera. Bueno, esas empresas pueden acceder al sello de calidad, ¿sí? Muy bien. Bueno, me quedé sin tiempo, así que vamos a tener que traerte otro programa para que continúes, pero si no, invitamos a los oyentes a ver la página de la Cámara, que ahí está toda esta información que comentaste, bueno, no tan detalladamente, pero pueden acceder si les interesa explorar un poquito más sobre este tema tan interesante e importante como es el reciclado de plásticos. Sí, en la página, lo último que te quiero decir, ya que mencionaste la página, hay un icono arriba a la derecha que dice boletín. Nosotros tenemos un boletín electrónico mensual. El que accede ahí encuentra todos los boletines que hemos publicado por más de 8 años. Y bueno, si alguno se quiere suscribir al boletín, bueno, solo tiene que suscribirse y lo empieza a recibir. Muy bien, muchas gracias, José. Hasta la próxima. Gracias a vos, Carolina. Que tengas buen fin de semana. Chau, chau.